Cuando quieran hablar, levanten la mano, pidan, ¿sí? Bueno. Hay alguien todavía que sigue perdón, con el micrófono abierto, que se escuchan cosas de sus familias. Bueno, bueno, entonces, el que pueda silenciar, que siga abierto, por favor, fíjese, porque se escuchan todos los familiares. Eh, bueno, la materia para presentarla la tenemos este segundo cuatrimestre solo para el plan 2019 del contador público, ¿sí? Entonces, materia de macro para contador público, plan 2019. Ustedes ahí tienen también eh, una serie de correlatividades, ¿sí? En este caso, lo que es microeconomía, o sea, tienen que haber cursado, regularizado microeconomía, para poder estar ahora en macro, ¿sí? Algunas cuestiones del plan de estudios que presentamos, bueno, hace un mes, la planificación nueva. Se las leo un poquito, después la comentamos, pero dice: la asignatura contribuye a una formación integral respecto a conocer el funcionamiento general de la economía, ¿sí? Vamos a hablar siempre de una economía, no de una empresa en particular, sino el funcionamiento general. Un primer punto distinto a micro. Y el desarrollo esperado de los grandes agregados económicos. Acá agregados vamos a familiarizarnos, ustedes se van a familiarizar con los conceptos de consumo general, ahorro e inversión, ¿sí? Bueno, se busca de algún modo que el contador, en este caso, pueda contar con herramientas conceptuales y poder proyectar distintos escenarios económicos, desde los cuales generar y mejorar su participación en procesos que comprendan elaborar, analizar, interpretar y o proyectar, y o producir sistemas de información contables, ¿sí? ¿A qué apunta esto entonces? A que estamos buscando una forma de que la materia también, en el caso del plan de contador, brinde a ustedes herramientas para poder aplicarlas a su propia práctica profesional. O sea, que no sea solo una materia que a ustedes les da una formación general o una idea general de aspectos de cómo funciona la economía de un país, sino que puedan a su vez vincularlo en cómo usar esas herramientas para su propia práctica específica, su práctica profesional como futuros contadores, ¿sí? Esto es algo que, bueno, nos han pedido que como que hagamos más énfasis o tengamos más en cuenta esta vinculación, ¿sí? Entonces, eso va a implicar también una mayor exigencia de la cátedra para con ustedes respecto a no solo, bueno, tener conocimiento de los contenidos conceptuales, sino sobre todo también al momento de tener que aplicarlos, bueno, que puedan hacerlos y que puedan relacionar estas herramientas de comprensión general del funcionamiento de una economía con su propia disciplina, ¿sí? A todo esto lo que vamos es que, bueno, vamos a buscar que macro sea no solamente una materia que les brinda a ustedes un panorama, sino también una exigencia acorde a que tienen que buscar cómo aplicarlo en su propia práctica profesional, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que macro este cuatrimestre va a estar tal vez más exigente que otras veces, ¿sí? Resumidas cuentas en cuanto a estos ajustes de planificación que estuvimos haciendo en la cátedra, y bueno, también en parte
en la carrera, que entró en esta suerte de acreditación por parte de la CONIAU, ¿sí? Un organismo que han creado dentro del ámbito universitario nacional como organismo de control. Bueno, entonces eso, primer punto de la planificación. La materia tiene una modalidad de dictado, bueno, teórica los días martes y práctica los días viernes. El dictado se hace a través de esta plataforma, pero también a través del aula virtual. Ahí hemos tenido la colaboración de la profe Jure, que fue la titular de la cátedra hasta hace muy poquito. Bueno, ella nos dejó material audiovisual de sus clases, que está en el aula, y eso lo utilizamos, ¿sí? Entonces, cada unidad está ahí presente, les solicitamos que utilicen esa plataforma, que vean los videos, son muy útiles, nos parece, y hasta ahora han tenido buena recepción. Entonces, cada unidad tiene el dictado presencial a través de la virtualidad, pero estando presentes, ustedes del otro lado, nosotros de este otro lado, el aula virtual con los videos, más está subido la bibliografía, al menos está digitalizado el manual de Olivier Blanchard, ¿sí? Ese es un manual de macro que tienen capítulos que los vamos sugiriendo que hacen a poder tener una lectura complementaria a la guía que tiene la cátedra, también, que es otro material. Entonces, todo eso seguido de martes teórico y viernes nos conectamos para hacer los prácticos, es el desenvolvimiento de cómo llevamos adelante la materia, ¿sí? El horario ya lo dije, siempre a las 3, y bueno, vamos trabajando cada unidad que le vamos anticipando previamente, o sea, cada clase anticipamos la unidad que sigue. Así ustedes pueden leer. Y la idea, bueno, es que ustedes también, al poder ver los videos también de la profe, sean también encuentros donde podamos hacer algunas preguntas, y no solo exposición nuestra en la parte teórica, y en el caso de la práctica sí van a ser mucho más de trabajo de ustedes, y de ir resolviendo cuestionarios o preguntas en vivo, para ir haciendo un proceso de evaluación permanente, o sea, una evaluación en proceso, ¿sí? Como quieran ponerle, pero vamos haciendo permanentemente pequeñas evaluaciones todos los viernes, ¿sí? Y una cuestión más de los prácticos, ustedes van a tener guías viejas, viejas en el sentido no solamente de su edad o su antigüedad, sino que son guías que ya casi todo el mundo que ha cursado macro las han resuelto. Sabemos que hay un intercambio solidario, o al menos entendemos que es así, de esas guías. Entonces, como que, bueno, háganlas, sáquense las dudas o pregunten, pero están ahí, pero no son objeto de que ustedes las tienen que, bueno, que completar y entregar, porque entendemos que ya están tan hechas tantas veces como que no tiene demasiada validez a los fines de que la entreguen, pero sí que las hagan, y si tienen dudas sobre esos ejercicios viejos, nos pregunten, ¿sí? Bueno, esto, segundo punto en líneas generales. Una recomendación de cómo seguir adelante la materia tiene que ver, y lo van a escuchar varias veces de nuestra parte, de que la materia va de menor a mayor en grado de complejidad. Como se trata de ir yendo a análisis cada vez más específicos de la realidad económica de un país, y vamos incorporando esa complejidad a través de un modelo que se va haciendo cada vez más complejo, bueno, les pedimos que por favor hagan un esfuerzo propio de seguir la materia, pero de ver bien cada unidad, porque para resolver la materia al final,
el final incluye todas las unidades previas. O sea, va de menor a mayor en grado de complejización y poder entonces comprender mejor la economía dentro de modelos que son, bueno, acotados respecto de la realidad, pero que se van complejizando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El que no hizo todo el recorrido, a conciencia, después, al final, se le hace casi imposible la materia. ¿Está bien? Porque hay que resolver casos específicos o problemáticas empleando los modelos, llámese la inflación, el desempleo u otras problemáticas, y bueno, el que no comprende los modelos, cómo funcionan en su forma más simple a la más compleja, bueno, ahí se les va a volver más complicado todo, ¿sí? Bueno, entonces esta es una aclaración que siempre hacemos, pero bueno, para que tengan en cuenta. ¿Algo más? Ahora vemos, hay dudas ahí, ahora vamos respondiendo. Esperen que tenía ahí anotado tantas ventanas, esperen, a ver. El sistema de evaluación. Nosotros les pedimos o les solicitamos, sí, que las clases de los viernes, las clases dedicadas a la práctica, son de carácter, o sea, obligatorio, al menos con una asistencia del 80%. ¿Sí? Hay que tener asistencia sí o sí en esas clases. Obviamente después vienen todas las excepciones, buscamos que estén de algún modo certificadas, no, por motivos laborales, de salud, seguimos estando en una pandemia, comprendemos todo eso, pero bueno, solicitamos esta cuestión, ¿sí? de tener certificaciones, en el mejor de los casos, bueno, hay que ver qué situación particular se dio, pero sin certificación de ausencia no podemos justificar. Entonces, bueno, el requisito de las clases en particular prácticas es fundamental, 80%. ¿Sí? La materia toma un único examen al final, con recuperatorio y flotante. ¿Sí? Se hace un solo examen al final por las condiciones mismas de cursada que todos saben, y además se hace presencial con derecho a recuperatorio, como decía antes, y un flotante, porque, bueno, toda la evaluación de procesos que se van haciendo los viernes, creemos que si la hacen a conciencia, debería desembocar, bueno, en un resultado favorable para todos nosotros y ustedes en particular. Entonces, el examen es uno, insisto, es al final, por ende incluye el desarrollo de toda la materia. ¿Sí? Como es evaluación de proceso todos los viernes, ustedes están siendo de algún modo acompañados y ustedes mismos a conciencia saben qué cosas las lograron comprender, qué cosas están más flojos, dónde necesitan ayuda, y la cátedra siempre está disponible para cualquier consulta a través no solo de los encuentros estos, sino que hay un foro de consultas que está ahí también en el aula virtual. ¿Sí? Bueno, yo creo que por lo menos en líneas fundamentales la materia está presentada. No sé, María Marta, si vos querés agregar algo, hay unas preguntas. Yo Adelante. simplemente reiterarles la obligatoriedad de la asistencia a las clases prácticas, que para poder rendir esa instancia final tienen que tener como mínimo, como ya lo dijo Gastón, el 80% de la asistencia y un alto porcentaje de participación o de acreditación de los contenidos que se van dando y que van a ser trabajados los días viernes en las clases prácticas. Requisito para las clases prácticas, como van a ser evaluativas y sobre la marcha se van cambiando las maneras de evaluarlos, puede ser hacer preguntas sobre
sobre los contenidos de la unidad que se está trabajando, dar algún ejercicio, además necesitamos cámaras encendidas. Y bueno, lo que también ya dijo Gastón, en el caso de que no pudieran asistir o no pudieran presenciar, digamos, participar de la clase práctica, tienen que justificar esa inasistencia como para que pueda ser considerada. Si es porque les coincide con un horario de trabajo o con una constancia firmada por el empleador de que en ese horario trabajan. Si es por razones de salud, con una constancia dada por un profesional de la salud, por un médico. Esta situación de la pandemia y demás nos cambia las reglas de juego constantemente a cada uno en nuestras propias vidas, pero nosotros tenemos que tratar de ser lo más justos posibles con todos los alumnos. Con respecto a una pregunta de una alumna si va a ser promocionar la materia, vamos a hacer un esfuerzo enorme para tratar de que efectivamente la materia sea promocional. Con lo cual para nosotros tiene un requerimiento mucho más importante a la hora de evaluarlos. Y para ustedes fundamentalmente porque tienen una sola instancia, ¿sí? Los promocionales, el parcial con el recuperatorio, y los regulares tienen más posibilidades de ir a una instancia de un flotante. Mientras la normativa en ese sentido no cambie, tienen un solo parcial al finalizar la materia y es integrador. Integrador significa desde la unidad 1 a la 10, pero ¿cómo? No la unidad 1 como temas de la unidad 1, porque como les dijo Gastón, la macroeconomía la van a ir construyendo a lo largo de la cursada. En cualquier pregunta que se les haga, están incorporadas las 10 unidades de la materia. Así que no se descuiden. No sé, Gastón, si tenés más consultas. No, perdón, María Marta, había una que era, porque hay gente que no regularizó todavía micro, si los podíamos esperar para promocionar, pero vos ya aclaraste ahí la cuestión de la promoción, creo. Sí, no, y además, si no están inscritos en la materia, o sea, el SIU es automático, ¿sí? El listado de los alumnos que tenemos nosotros los hace automáticamente el SIU a partir de... Recording in progress. No sé, acá uno que me hable en inglés. Ah, recién estamos grabando. Sí, ahí puse yo. Lo manda departamento alumnos, ¿sí? No hay posibilidades, si no cumplen con los requisitos de correlativas previas para acceder al régimen de promoción, no pueden hacerlo, no se puede esperar, ¿sí? Así que el que no cumple con los requisitos y se inscribió como regular, en el sistema aparece como regular, será evaluado como alumno regular. No sé, Gastón, se me acaba de borrar una alumna, pregunta si queremos promocionar, no sé, algo más. ¿Profe? Sí. ¿Quién es? Sí, disculpe, buenas tardes. Salas Ivana. Ivana, dale. Sí, la pregunta es básicamente, supongamos que nosotros, algunos compañeros tenemos la materia de microeconomía regular, pero no nos pudimos presentar en la mesa que pasó ahora en agosto. Si nos esperarían hasta la mesa de septiembre para finalizar, y si obviamente si aprobamos, podemos entrar como regular a macroeconomía. Esa es la pregunta específica. No, fíjate en el plan de estudio y fíjate los requisitos de correlativas previas. En el plan 2019, macroeconomía tiene como única correlativa previa micro, con lo cual si no tenés aprobada microeconomía, no podés hacer macro, ¿sí? No hay posibilidad de esperarlo. Imagínate vos, nos estás diciendo que te esperemos hasta septiembre, cuando en octubre cierra el ciclo lectivo, porque en noviembre y diciembre ya hay mesas de exámenes, entonces no existe tal posibilidad. Bien, perfecto, entendido entonces. Gracias. Ok. De nada, Iván. Ahí mismo contesté a otra alumna que preguntaba cuáles eran los requisitos. Claro, micro.
Microeconomía es la única correlativa previa de macro en la carrera de contador público. Profe, disculpe. Sí. Sí, Débora. Bueno, no sé yo qué. eso, bueno, yo también, bueno, yo estoy recursando, digamos, macroeconomía. Bueno, yo me inscribí, pero bueno, ya se supone que a mí me agarró el plan 19, porque, bueno, no sé, me dijeron que ya me agarró por el año pasado, no sé, ya como que se me hizo Lanzó el un lío, nuevo ¿no? plan de estudio, sí. Claro. Y bueno, pero yo me inscribí, pero yo no sabía que solamente había que tener microeconomía, pero yo tengo aprobado microeconomía y yo me inscribí la otra vuelta como regular a esta materia. Perdón, Débora, ¿tenés aprobada microeconomía? Sino que tengo regular estadística, porque en el plan viejo era que tenía que tener para aprobar, para promocionar macro, aprobado estadística también, y yo estadística solamente tengo regular. Pero sí tengo aprobado microeconomía. Claro, pero por eso, Débora, la correlativa que te requiere el nuevo plan de estudio para macroeconomía es tener aprobada microeconomía. Claro, Si ya pero para promoción, ¿cómo sería? Sí podés, estoy buscándote acá en el listado que nos mandó Departamento Alumnos y estás inscripta como promocional, Débora. O sea que vos cumplís con el requisito y podés cursar la materia promocional. Una alumna preguntaba la nota. Para los alumnos promocionales, esa instancia, el parcial, digamos así, se aprueba con un mínimo del 70%, o sea, 7 o más. Y los alumnos que están cursando como regulares con el 50% o más. ¿Sí? Sí, profe. Bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. La alumna que dice que rindió micro en la última mesa, ¿aprobó o no? Profe, disculpe, con respecto a eso también le quería preguntar, los que rendimos microeconomía en la última mesa ahora en agosto, todavía no tenemos la nota y ¿cómo podríamos hacer? ¿Nos podrían esperar hasta que sepamos bien la nota si aprobamos o desaprobamos? Distinto el caso de ustedes, chicos, porque ustedes dieron un examen final del que todavía los docentes no cargaron las notas. Con lo cual, una vez que se carguen las notas, aquellos que han aprobado, el sistema automáticamente reordena y emite nuevos listados, ¿sí? Pero solamente para aquellos que rindieron el examen final y aprobaron. Ah, listo, profe, muchas gracias. Justamente, no sé con quién hablo porque me aparece como Agustina Giannicelli en el listado y me volví loca buscándola. Ahí, ¿Profe? perdón, sí. ¿Quién está hablando ahora? Cintia. Ah, bien, Cintia. Profe, una preguntita. Yo cuando me fui a inscribir me anoté como regular porque no sabía que solamente para ser promocional teníamos que tener micro aprobado. Yo pensé que también tendría que ser estadística y como yo no la tengo, me anoté como regular. Pero ahora ustedes están diciendo que solamente Cintia, se necesita micro. decime bien tu apellido. Cintia Aguirre. Aguirre Cintia, libreta 17106. Sí. Aparece en el listado del SIU como promocional. Ah, bien, bien, muchas gracias. Pensé de que, como yo me anoté como regular, pensé que había quedado así. No, está bien. Por eso les digo, va a ser un poco complicado que ustedes se acomoden a esto del nuevo plan de estudio. Para algunos no hay problema porque, digamos, ya vienen trabajando en este nuevo plan de estudio y hay otros alumnos que, bueno, están siendo alcanzados por el plan y medio como que pareciera que les cambia las reglas de juego. Bueno, Agustina Giannicelli, sí, no hay problema. Repito, los alumnos que rindieron el examen final de microeconomía y todavía, ¿ustedes ya tienen resultados del examen o ni siquiera saben cómo les fue todavía?
Todavía no nos dieron las notas de los exámenes, profe. Perfecto, bueno. Cuando los docentes tengan corregidos los exámenes y carguen las actas de exámenes con las notas, todos aquellos que hubieran aprobado el examen, porque ustedes rindieron antes de que se inicie el segundo cuatrimestre, ¿sí? Entonces, todos aquellos que hubieran aprobado el examen final, automáticamente el SIU va a actualizar el listado de alumnos y por lo tanto nosotros también vamos a tener un listado actualizado. Así que en el caso de ustedes es diferente, no hay problema. Diferente es esperarlos hasta septiembre, cuando el ciclo lectivo termine en octubre, es distinto, ¿sí? ¿Alguien tiene otra duda? Si no hay más dudas, ¿querés comenzar? Perdón, si me permitís, Dale, María Marta. Gastón, Sí. ¿hoy vas a trabajar unidad 1 nada más? Sí. Sí, vamos a introducir la 1. Delfina Gutiérrez, a ver, por favor, si están en la clase, quédense en la clase porque si no se pierden de lo que se está hablando. Es una sola instancia evaluatoria, ¿sí? Tanto para promocionales como para regulares. Los promocionales solamente pueden recuperar. Y los regulares tienen además una instancia de lo que se llamaba en algún momento el flotante, ¿sí? Pero es una sola instancia evaluativa. Fernanda, como todos los años, las clases de macro son los viernes, martes y viernes de 15 a 18. El tiempo de duración de la clase depende de los requerimientos de ustedes también. La instancia evaluatoria es presencial, Fernanda. Profe, disculpe. Sí. Quiero hacerle una consulta. Los días de que va a haber clases, ¿las clases van a ser grabadas? O sea, para los que no puedan asistir en ese horario de, por ejemplo, el trabajo laboral es de 5 a 21. Entonces a mí se me complica el horario a veces. Si vos presentás un certificado firmado por tu empleador que en el que se deja constancia de tu horario de trabajo, y vos entras a trabajar a las 17, desde 15 a 16:30, 16:40, podés participar de la clase. No, sí, por eso. Entonces, si tu horario de trabajo es de 17 a 21, de 15 a 17 podés entrar a clase. Claro, y ahí le tendría que avisar al profesor que me retiro o solamente me salgo y ya está. Presentas la constancia firmada por tu empleador, una constancia con todas las formalidades, ¿no? Sí, la debería presentar ahora, antes de empezar el cursado o al finalizar. No, ahora mejor. Ahora ya tenemos la primera clase. Ajá, bien. Pedí una hora. Las clases sí se graban y después se les sube al aula para que ustedes la puedan ver las veces que quieran. Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, si querés, Gastón, vas a dar solamente la unidad 1 hoy. Entonces, más de un rato hacemos los ajustes, le subimos la guía de las 5 primeras unidades. Como para ya empezar a trabajar el viernes. Listo. Me apago el micrófono. Bueno, ahí, perdón, me estaba respondiendo a Belén, que no se pueden matricular algunos. Eso después vemos nosotros. O sea, hay unas claves que les dan. Si no, hay veces que los podíamos matricular nosotros. Yo ahora anoto, o si no, después al finalizar, agarramos un punto de esto, me dicen todos juntos, porque el chat se va perdiendo.
Tema matriculación. Si son varios, al finalizar me piden, anoto los nombres y veo si yo los puedo hacer. La otra vez yo lo podía hacer. ¿Está bien? Matriculados. Perdón, es probable que se trate de alumnos que no pueden cursar la materia, por eso no están apareciendo en el SIU, ¿no? Claro, si están en el SIU y no aparecen en el aula virtual a veces le pidieron una clave. Por eso, si están en el listado del SIU, yo los puedo inscribir. El tema es estar en el SIU. Si no, no se puede. Ok, bueno. Trabajos prácticos son grupales, eso se va a ir definiendo Flor, Maidana, en la medida de cada viernes. Si es grupal o individual. Hay a veces que sí, a veces que no. Ah, bueno, por eso, Rocío, después vemos matriculación. Háganme acordar, pero es un lío si no el chat, porque no se puede seguir. Bueno, arrancamos con la unidad 1, y bueno, y viernes seguimos con práctica. Bueno, la unidad 1. Ustedes, algunas cositas que agregan a lo que plantea el video de la profe Jure. La idea es como que hacemos, de algún modo, esquemas de no repetirnos estrictamente. Entonces, bueno, partimos de algunos considerandos de la unidad 1, tratando de no repetirnos y agregando cosas para no repetirse. Primero, y antes que nada, es una unidad de conceptos básicos, ¿sí? Ustedes ya, al haber cursado micro, analizaron desde la teoría microeconómica el funcionamiento de las empresas o las unidades económicas. En macroeconomía, como ya anticipé un poquito, van a ver más el desarrollo general, ¿no? de toda una economía. Aguárdenme un segundo que tengo que silenciar. Esperen. Ahí está. Bueno, entonces el funcionamiento más general de una economía donde tenemos dentro de estos conceptos generales, ¿sí? La idea de una sociedad que establece relaciones económicas entre sus integrantes. Esas relaciones hoy están vistas desde el punto de vista de lo que es el sistema capitalista de producción. Entonces ahí aparecen actores dentro de ese sistema que lo conforman, ¿no? Que le dan entidad, llámese los dueños del capital, los empresarios, los dueños de las tierras, los terratenientes, y los empleados o los obreros o los trabajadores asalariados, ¿sí? Como dos grandes categorías. La de los dueños de la tierra a veces también son empresarios, o a veces simplemente dueños de la tierra, y si la ponen en procesos de negocios, entran como rentistas, ¿sí? Como los que cobran una renta por ser los dueños de esas tierras. Hay también la intervención del Estado en la economía y de los gobiernos de turno con políticas económicas, y hay desde ya, como parte de toda esa denominada superestructura, leyes, instituciones, actores institucionales que también van a tener su cuota de intervención o modificación parcialmente de las decisiones que tomen el sector privado, o sea, los empresarios, ¿sí? A diferencia de micro, en macroeconomía, no es solamente ver una visión general, sino que tienen la intervención del Estado sobre la economía y los cambios que eso puede alterar o modificar sobre las decisiones del sector privado, ¿sí? Esto es muy importante, como decía al principio, para que ustedes incorporen en su propia formación los escenarios que se pueden dar a partir de decisiones de carácter político sobre la marcha, no solo de la economía, sino cómo eso impacta en las empresas en particular, ¿sí? Las empresas,
cooperativas, o sea, las unidades económicas que puedan ser afectadas por decisiones políticas, ¿sí? Bueno, eso es un aspecto importante a considerar. Después, en esa unidad 1 van a tener un resumen en la guía del pensamiento económico, después de conceptos que ustedes entiendo que ya han visto, como doctrina económica, teoría económica, bueno, política económica que recién me estaba refiriendo, y también aspectos metodológicos, ¿sí? Los aspectos metodológicos le vamos a preguntar que tengan en cuenta la cuestión de lo que es un modelo económico, en el sentido de que nosotros tomamos el estudio de la macroeconomía considerando que la misma realidad hay que abordarla a partir de, o sea, no se puede abordar en su totalidad en forma directa, sino que hay que abordarla a través de representaciones parciales de esa realidad. O sea, tomo un modelo, ¿sí? El concepto de modelo económico con una representación parcial de la realidad, parcial porque hay una dificultad de poder investigar el todo desde en un solo acto, sino que se van asumiendo cuestiones que son parciales respecto a que no representan toda la realidad, y ustedes van a ir viendo desde las primeras unidades hasta las últimas cómo la realidad se va incorporando cada vez más de manera plena en el modelo. O sea, se hace un modelo abstracto a más concreto, o más simplificado a más complejo, ¿sí? Entonces, modelo económico es muy importante que busquen o repasen ese concepto. También variables, ¿sí? Las variables económicas. Yo al principio les hablé del consumo, de la inversión y del ahorro. Vamos a trabajar mucho, obviamente, con la variable PBI o con la variable ingreso. Luego, que sepan diferenciar lo que son las variables y los parámetros, ¿sí? Conceptualmente, qué es variable, qué es parámetro. Y también algo que ya estudiaron en micro, y que van a ver en las materias referidas a matemáticas, lo que son funciones y lo que son ecuaciones, ¿sí? Acá no van a haber grandes desarrollos matemáticos, hay algunas operaciones matemáticas relativamente sencillas, algún que otro resolución de ecuaciones simples, pero bueno, este aspecto al menos de volver a repasar o reconocer mínimamente la cuestión de funciones y ecuaciones es importante para poder manejar o trabajar los modelos macroeconómicos, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que ustedes van a encontrar en la guía, ¿sí? Y es lo que van a encontrar también en la explicación de la profe Virginia, que quedó en el aula como video. ¿Está bien? Bueno, yo ahora arranco con algo que no está estrictamente ahí. No sé si antes de pasar quieren hacer algún comentario, pregunta, duda. Insisto, esto lo pueden repasar incluso con más detalles en el video de la profe Virginia. Pero si hay alguna duda o consulta, háganla ahora, así después puedo seguir con lo que sigue. Bueno, no hay nada. Ninguna. Bien. Bueno, seguimos con qué cuestión. Van a encontrar también en el aula una serie de apuntes en un PDF, que son apuntes que fuimos haciendo sobre un poco el origen y el desarrollo de la disciplina o de la materia misma, o de lo que se da a conocer como macroeconomía. Brevemente vamos a tomar algunos aspectos de esos apuntes, ustedes los deberían leer completos. Hay bibliografía adicional, creo que todavía está cargado, si no la cargo de nuevo, no recuerdo cómo quedó el aula nueva, pero habíamos cargado también un libro, además del de Blanchard. Hay un docente
también de macroeconomía, que hace un repaso, después de tantas clases de macroeconomía que dio, en forma, una lectura crítica de las distintas posturas sobre la macroeconomía, que está subido. El nombre del autor es Rolando Astarita. No tengo ahora presente exactamente el nombre del libro, el autor sí. Fíjense, eso también complementa, ¿sí? Bueno, ahora, para hablar de macro hay que ubicar primero el contexto histórico. Van a encontrar en el aula una serie de fotos de un libro que muestra el momento que atraviesa la economía mundial con un gran hecho de la historia, que fue la gran crack, o el gran crack o crisis, que comienza en el año 1929 en Estados Unidos, y luego se propaga por todo el mundo con distintas intensidades, dando lugar a lo que fue la Gran Depresión, ¿sí? Ustedes seguramente lo han leído, estudiado o comentado o algo visto, pero es un hecho que contextualiza un poco todo el contexto de esa época, donde tiene origen, de algún modo, una serie de cambios en el pensamiento económico y su repercusión sobre las teorías económicas de la época, y posteriormente lo que se va a dar a conocer como macroeconomía. Cuando hablamos entonces de reconocer que fue la crisis más grande de la historia del capitalismo, al menos la más grande hasta el momento, no es porque no ha habido otras también muy importantes, de distintas magnitudes, con distintos impactos, pero esta ha sido hasta ahora la más significativa, la más profunda, la más grande de la historia del capitalismo. Algunos datos, además de lo que ustedes van a poder leer en las fotos que están en el aula. Para que se hagan una idea, en Estados Unidos, el salario de los trabajadores industriales y de los trabajadores de la agricultura prácticamente cayó a la mitad, entre el año 29 y el año 32. ¿Sí? Imagínense un país muy próspero como Estados Unidos, que en cuestión de 3 años los trabajadores pierden la mitad de su salario, ¿sí? El número de desocupados pasó de 2 millones a casi 20 millones en ese periodo. De 2 millones a casi 20 millones de desocupados. Podrán encontrar fotos, imágenes, hay videos, vamos a volver a subir, en otro momento teníamos videos de la época, sobre todo en Estados Unidos, de ver las colas, las filas de desocupados. Seguramente alguno algo vio de todo esto que estoy hablando. Bueno, desocupados, un gran problema, nunca había existido ese volumen de desocupación ni en Estados Unidos, ni tampoco en otros puntos del planeta, sobre todo en Europa, que también tuvo una alza muy significativa de la desocupación. Bueno, la producción de acero cayó por lo menos un 20% de su capacidad. El comercio exterior se derrumbó. En el caso de las exportaciones de Estados Unidos, hasta la crisis eran un poco más de 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Con la crisis cayeron solo a 1,5 millones. De 5.000 cayeron a 1,5 millones. Un derrumbe absoluto. Las importaciones de Estados Unidos, que eran de 4,5 millones aproximadamente, bajaron a más de 1.000 millones. De casi 4,5 millones a 1.000, un poco más de 1.000 millones. Bueno, bancos, hubo una quiebra masiva. 4.600 bancos, por lo menos, en estos solo 3 años, desaparecieron de Estados Unidos, y así muchas empresas que, bueno, son los que explican lo que decía antes, ¿no? De 2 millones a 20 millones la desocupación, ¿sí? Entonces, imagínense que si un país enormemente próspero, como era Estados Unidos, tuvo esta magnitud de caída, bueno, otros países también se vieron afectados, y esto generó un cimbronazo político, social, en todo el mundo, que se venía recuperando de algún modo Europa
de lo que había sido la Primera Guerra Mundial, bueno, imagínense, esta crisis volvió a sacudir toda la estructura económica, social y política del mundo, y eso también repercutió sobre las teorías económicas, sobre bueno, las ideas o teorías que se daban dentro de los ámbitos académicos. Tarde o temprano ese sacudón de la realidad llegó a la universidad y empezó entonces a discutirse hasta qué punto las teorías económicas predominantes en ese momento eran capaces de abordar, de considerar esta nueva realidad o no. Hasta qué punto mantenían vigencia o hasta qué punto habían quedado desactualizadas, ¿sí? Bueno, en este debate entonces, y en esta realidad misma, aparece, entre otros, la figura del economista John Maynard Keynes. Keynes, de origen británico, él tiene una vida muy intensa, no solamente en lo académico. Él va a ser un discípulo de alguien que seguramente ustedes escucharon en Micro, Alfred Marshall, ¿sí? Keynes va a ser un discípulo de Alfred Marshall, uno de los teóricos de lo que es el pensamiento denominado neoclásico, marginalista, y sin embargo Keynes, subproducto de lo que fue la Primera Guerra Mundial, donde él tiene además un papel directo en la política, es encargado de asuntos exteriores de la corona británica. Bueno, él también por eso va a recibir un título de la nobleza, lo van a nombrar Lord, ¿sí? Va a ser distinguido por la corona británica, y Lord Keynes va a recibir eso por su papel en hacer o ser parte de las negociaciones de paz después de la Primera Guerra entre Gran Bretaña y la Alemania que había sido derrotada, ¿sí? Keynes ahí escribe finalmente un libro que se llama Las consecuencias económicas de la paz, donde entre otras cosas advierte que si las indemnizaciones de guerra que se le imponen a Alemania en esa época se sostenían tal cual se habían establecido en ese pacto firmado en el Palacio de Versalles, en Francia, Alemania se iba a hundir, y ese hundimiento iba a generar... Todos los sillones. Perdón, pero hay alguien que tiene el micrófono abierto. Disculpen, pero tengo que buscar acá, para silenciar. Bien. Bueno, le decía entonces, el contexto se va complejizando porque justamente Keynes en esas conclusiones que él saca, dice, bueno, si Alemania se la condena a tener que pagar estas indemnizaciones de guerra, Alemania luego recibe la confiscación de sus principales minas para la industria siderúrgica, para el carbón, o sea, queda diezmada, y en eso obviamente se beneficia Francia, se beneficia Gran Bretaña, pero él dice, ojo, si esto sigue así, Alemania va a explotar, socialmente es insostenible, y vamos a tener nuevamente grandes problemas sociales, económicos y políticos en una Europa que había quedado devastada después de esa Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, Keynes va haciendo una experiencia tanto como discípulo de Marshall en la universidad, pero también como funcionario de la corona británica, ni más ni menos que en la Primera Guerra Mundial. Bueno, todo eso en parte lo lleva a Keynes a darse cuenta de que la época misma estaba dando cambios en el funcionamiento mismo de la economía. La guerra también había tenido mucho que ver con eso, muchos problemas de competencia económica entre grandes empresas, donde actuaban a través también de sus propios estados para quedarse con mercados, con zonas de comercio y zonas de provisionamiento de materias primas. Bueno, todo ese problema económico implicaba que el Estado se haya metido, por un lado, en una guerra, pero después, incluso con la propia crisis del 29, se ponía en evidencia que el Estado, de algún modo, se hacía cada vez más necesario su intervención en la economía
para poder evitar estos grandes momentos de crisis, estas sacudidas, y tenía que tener un papel activo y buscando ciertas regulaciones. Bueno, distintos teóricos, más allá de Keynes, coinciden en un punto, que la crisis del año 29 abrió una nueva etapa en el mundo, una etapa que no ha concluido hasta el día de hoy, que es que el Estado, después del año 29, nunca más pudo retirarse absolutamente de la economía. Si bien va a haber momentos de mayor intervención y momentos, bueno, como los que vivimos en los últimos 40 años, donde las intervenciones se han hecho de otra forma, pero una gran conclusión que sacaron los propios gobiernos, los propios grandes empresarios, banqueros y demás, es que después de la crisis del 29 no podía funcionar la economía como antes y necesitaba sí o sí la intervención del Estado. Bueno, una muestra de ello es que se crean luego en todo el mundo lo que se denominan bancos centrales, ¿sí? Bancos que si bien son autónomos del gobierno de turno, pero que son parte del Estado y actúan regulando todo el sistema bancario y financiero, ¿sí? Bueno, entonces, esas regulaciones en el sector financiero, en el sector bancario y en otras áreas de la economía, es lo que llega para quedarse a partir de las lecciones que se sacan de la crisis del año 29 y la posterior, bueno, depresión, que duró prácticamente, bueno, una década, hasta que inicia la Segunda Guerra Mundial, que ustedes recordarán y habrán estudiado, en el año 1939. ¿Sí? Estamos hablando de 10 años donde justamente, bueno, toda esta gran problemática de la crisis lleva o tiene mucho que ver con volver a un escenario de guerra mundial, donde se terminaron buscando la forma de resolver estos grandes problemas. Bueno, en lo que hace entonces al pensamiento de Keynes, él va a elaborar su principal obra, la teoría del interés, teoría general del interés, el empleo y el dinero, que la va a presentar como una suerte de teoría general. ¿Por qué la va a llamar teoría general? Porque va a considerar que todo lo que él había estudiado y había también enseñado como discípulo de Marshall dentro de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, perdón, había quedado como un caso particular del funcionamiento del capitalismo, pero que a partir del año 29 ya no es el caso particular, sino que había una cuestión más general, que es que la economía más bien permanentemente no funcionaba, como planteaba la teoría neoclásica, lo que ustedes estudiaron en micro, la idea del equilibrio general, el subastador balraciano, sino que la economía más bien tendía a funcionar en momentos de equilibrio, pero sin un pleno empleo de todos los recursos y sobre todo con desempleo de la fuerza de trabajo, ¿no? de los trabajadores. Entonces, que esto de perpetuarse en el tiempo generaba otro tipo de inestabilidades sociales, y para evitar eso había que buscar una intervención activa del Estado para crear las condiciones suficientes para que bueno, haya incentivos a la inversión privada y que esa inversión privada terminase generando una demanda suficiente como para absorber a todos los trabajadores que estaban desocupados, ¿sí? Bueno, un punto importante entonces en hacer una teoría general del funcionamiento del capitalismo, él trata de mostrarse como alguien que hace un aporte para tener herramientas de intervención en lo que era una depresión que no se sabía cómo se iba a salir. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque su obra finalmente es publicada en el año 36, 1936, 3 años antes de lo que fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que Keynes estaba con su teoría general tratando de aportar herramientas a los dirigentes políticos, también al sector privado, para poder intervenir y evitar lo que él también veía venir, que era la Segunda Guerra Mundial. Evitar que toda esa gran crisis
y depresión se resuelva nuevamente con la guerra. Van a ver en el texto citas de Keynes donde también advertía no solamente de los peligros de la guerra, sino también de los peligros de escenarios convulsivos sociales o de nuevas revoluciones sociales. Él había sacado conclusiones de cómo durante la Primera Guerra Mundial Europa es sacudida en el año 1917 por la Revolución Rusa de obreros y campesinos. Cómo eso se expandió a otros países de Europa. Entonces también había una preocupación por Keynes en evitar esos escenarios convulsivos sociales. Eso lo van a poder ver ahí en distintos pasajes. Yo tomé algunas citas, pero hay distintos momentos de sus obras en donde él hace también esta advertencia, ¿sí? Él quería lograr una regulación del capitalismo evitando sus extremos, evitando las guerras, pero también evitando las revoluciones, ¿sí? Digo, todo esto es muy importante que lo contextualicen para entender entonces después el sentido de la materia, o por lo menos cómo ha ido modificándose aspectos parciales, pero vean que la materia justamente tiene un enfoque también desde el punto de vista teórico en algunos aspectos diferentes al que ustedes vieron en micro, ¿sí? Acá hago un paréntesis. Algunos dicen, bueno, la metodología para construir la macro es tomar el funcionamiento de la micro y hacer una sumatoria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si conozco cómo funciona una unidad económica, sumo varias o todas las unidades económicas de las distintas ramas de la economía, y esa suma es igual al todo. Bueno, otros enfoques plantean que el todo, o sea, toda la economía, no se resuelve o no es igual a la suma de sus partes. Son distintos enfoques metodológicos, ¿sí? Bueno, van a ver que finalmente la forma en que se encara un poco el desarrollo de los propios modelos en los manuales y lo que tenemos en la guía nuestra van más bien en el primer sentido, ¿sí? Se mantiene una estructura micro en la cual se deriva finalmente el comportamiento macro, aunque aparece junto con el sector privado el rol activo del Estado, ¿sí? Bueno, este paréntesis lo dejo ahí para que lo consideren. Quería seguir con un elemento más de ubicación de la materia. Estábamos entonces en la obra más importante de Keynes. Bien, que Keynes tenía más bien una vocación de evitar los extremos, y en esa vocación él va a hacer una serie de recomendaciones que han quedado, bueno, como todos los clásicos, de algún modo resumidas en títulos, ¿sí? Y uno de esos títulos, que podría ser también el título de una película, se denomina Eutanasia del rentista, ¿sí? Él hablaba de la eutanasia del rentista. ¿Qué significa eso? Bueno, él opinaba que había que ir a un esquema en donde el Estado asuma la dirección de todas aquellas actividades económicas que el sector privado no estaba dispuesto a hacer porque no eran muy rentables, y de esa manera ir gestando condiciones para que al haber cada vez más inversión, aunque la haga el Estado, eso vaya bajando a partir de haber una sobreabundancia de capital invertido, fuese bajando las tasas de interés que cobraba el sector financiero. Y de esa manera, llevar casi a cero las tasas de interés iba a implicar que los rentistas dejasen de tener motivos para actuar como tales, ¿sí? No se proponía en ningún momento ir a terminar con su vida material, ¿no? Pero la eutanasia era una metáfora para decir que si el Estado se hacía cargo de muchas áreas de actividad que los empresarios no querían desarrollar, él va a plantear otra metáfora que es la de los espíritus animales, o animal spirits, en el sentido que los empresarios actúan en forma instintiva, donde ven la posibilidad de mayores ganancias invierten, y donde no la ven no invierten. Entonces, ante falta de incentivos para la inversión privada, si el Estado invertía,
y hacía grandes volúmenes de inversión, podía dejar que las tasas de interés, al haber sobreabundancia de capital invertido, bajasen prácticamente a cero y se terminase con el negocio especulativo. ¿Qué visión tenía el negocio especulativo? Bueno, que ese negocio desincentivaba el negocio especulativo a la inversión privada, ¿sí? Porque vamos a ver en la próxima unidad que los empresarios van a comparar la rentabilidad que obtienen al invertir su capital en inversiones productivas, en ampliar la capacidad de producción de las fábricas, en el campo, los servicios, o en inversiones financieras. Si las tasas de interés o los retornos del sector financiero son más elevados que el sector productivo, bueno, van a pensar 2 veces o más antes de hacer una inversión productiva. Entonces, había un círculo vicioso entre baja inversión empresaria, altas tasas de interés financieras, y la especulación entonces llevaba a que justamente esas inversiones no se hiciesen y la economía siguiese deprimida y con altos niveles de desempleo. Bueno, el programa de Keynes entonces apuntaba a un capitalismo que funcionase con una rentabilidad financiera cercana a cero, y a lo sumo un pequeño retorno del capital, una ganancia casi que, como dice él, sirviese para reponer el capital desgastado, lo que ustedes en contabilidad estudian como las depreciaciones o la amortización de los bienes de uso, de los inmuebles, al menos reponer eso y tener un pequeño margen, pero él opinaba que si se lograban estas transformaciones a través del Estado, no solo se salía de la crisis de desempleo masivo, sino que se podía llegar a un capitalismo que, funcionando de esta manera, llegase a una fase de madurez o de estabilidad, ¿sí? Evitar los extremos. ¿Está bien? Entonces, él apuntaba un poco a ese esquema. Eso desde ya, que era un esquema conceptual teórico, va a recibir todo tipo de críticas, y bueno, no tiene una aplicación efectiva a los niveles que él planteaba, pero lo que creo yo, entre otras cosas, que sirve es para ver finalmente, o que lo ubiquen esto, que lo recuerden, que lo vuelvan a leer, para cuando sigamos con la materia más adelante, en donde cómo el mundo siguió su curso, finalmente vino la Segunda Guerra Mundial, hubo una salida de la Segunda Guerra con ganadores y perdedores, se rearmó un mundo con mayor presencia del Estado después de la Segunda Guerra, eso fue mayor aún a la que ya preveía Keynes. Se habló del estado de bienestar. En Argentina, bueno, se puso en pie una suerte de estado de bienestar ligada a los gobiernos peronistas, y así en otros puntos de la región. Hubo nuevas revoluciones, bueno, Cuba, China, etc. Entonces el mundo fue muy distinto, pero lo que voy es que con el pasar de los años y cuando entra nuevamente en conflicto la economía capitalista a nivel mundial, todo este sistema armado después de la Segunda Guerra entra también en coalición, entra a tener todo tipo de problemas, en gran medida asociados, como dicen algunos autores, a que la rentabilidad capitalista promedio de las grandes corporaciones empieza a caer y tienen que tomar medidas para revertir eso, y ahí entra nuevamente en juego el problema de la teoría. Ya no como Keynes, que había dicho que el problema estaba en que la teoría dominante no reflejaba la nueva realidad a partir de la crisis del año 29, sino de que gran parte de todos esos problemas de la economía eran culpa del keynesianismo. ¿Sí? Ahí van a encontrar la figura, entre otras, de Milton Friedman, alguien que contradictoriamente va a pasar de decir en su juventud, bueno, ahora somos todos keynesianos, a ser uno de los principales detractores de Keynes hacia fines de la década del 60, principios de los 70, y va a ser de algún modo quien pone toda la responsabilidad de los problemas de la economía en las teorías, algo que desde mi punto de vista es bastante también parcial, ¿no? No solamente es un problema de las teorías, sino también
de las decisiones económicas y de un funcionamiento de la economía que tiene sus propias leyes, y sobre todo lo que decía antes, el problema de la rentabilidad, pero bueno, aparece esta persona que carga todas las tintas sobre el keynesianismo y postula la vuelta a los viejos postulados, o plantea la vuelta a los viejos postulados neoclásicos, en donde la preocupación para sacar adelante a la economía tiene que estar puesta en el control de la inflación, ya no en el control del desempleo, y en el control de la cuestión monetaria, ¿sí? Va a aparecer el monetarismo, con Friedman o Milton Friedman como uno de sus principales exponentes, ¿sí? Es como una suerte del anti-Keynes, bueno, es un poco la figura de Milton Friedman. De ahí que la macroeconomía, que volviendo a la salida de la Segunda Guerra Mundial, disculpen que vuelva en el tiempo, pero volviendo a la Segunda Guerra Mundial, a la salida, va a haber autores que están ahí en los apuntes, como Modigliani, un autor de origen italiano, Hicks, también inglés, bueno, como Keynes, van a reformular un poco y van a decir, bueno, tenemos que buscar una compaginación entre la teoría microeconómica y la macroeconomía. Está bien lo de la teoría general de Keynes, pero eso es demasiado, hay que buscar un punto de equilibrio, dicen ellos, y crean entonces una síntesis. Y se llama síntesis neoclásico-keynesiana. Esa síntesis neoclásico-keynesiana es la que se enseña finalmente hasta nuestros días, en sus trazos generales. La van a ver en el manual de Oliver Blanchard, la van a ver en nuestra guía, la van a ver hasta el cansancio con el modelo ISLM, creado por Hicks y Modigliani, en donde, por un lado, se busca un punto de equilibrio, como decía antes, y donde se asume que al menos en determinado momento la economía puede funcionar, como decía Keynes, pero que en el largo plazo operan los mecanismos que ustedes vieron ya en microeconomía y se llega a un equilibrio general, ¿sí? A una economía que funciona con pleno empleo. Eso lo vamos a ver con lujo de detalles, no se preocupen, pero de acá se desprende entonces que de algún modo la función de la macroeconomía es brindar ciertas herramientas, en este caso, bueno, asumiendo que el Estado de algún otro modo va a tener una intervención en el desenvolvimiento de la economía y no se puede volver atrás ni cerrar los bancos centrales, ni desandar toda la estructura de los estados interviniendo, va a tener un rol de algún modo de hacer algún tipo de políticas de carácter fiscal, de carácter monetario, para intervenir sobre la marcha de la economía y tratar de atenuar los ciclos económicos, ¿sí? Los momentos, sobre todo de baja de la economía, ¿sí? Los momentos de mayor caída de la actividad, de mayor desempleo, o también moderar un poco los momentos de recuperación para evitar escenarios inflacionarios, ¿sí? Entonces, de todo el plan de Keynes, de todos los que le conté antes, de la eutanasia del rentista, de cómo preveía él el funcionamiento del capitalismo, el rol del Estado, etcétera, etcétera, se pasa a una versión mucho más light, podríamos decir, más edulcorada, de un funcionamiento donde hay que tomar algunos recaudos para tratar de evitar los cimbronazos del ciclo económico, ¿sí? Entonces, todas las herramientas macro están pensadas más bien para actuar sobre el corto plazo y despejar escenarios de desempleo, de escenarios inflacionarios, ya sea, como decía antes, estimulando la demanda agregada por la vía del consumo, abaratando el crédito, estimulando la inversión privada, o, bueno, la política cambiaria que afecta muchas veces el funcionamiento del comercio exterior y por ende luego del resto de las variables de la demanda agregada, y después obviamente del nivel de empleo, cuando se producen devaluaciones, sobre todo de la moneda, bueno, también el impacto de precios, etc. Pero lo que voy es que todas estas herramientas que ustedes van a estudiar en detalles van a impactar, ¿sí? Entonces, todo esto también hay que llevar y traducirlo
a decir, bueno, si se toman estas medidas, ¿qué implicancias tienen? Y si se prevé incluso que haya gobiernos que, por ejemplo, si el gobierno se está preparando para hacer una devaluación, en Argentina más o menos ya sabemos un poco algunas de sus consecuencias, las herramientas macros le van a permitir tener por lo menos un manejo un poco más preciso y anticipatorio de lo que puede suceder. Bueno, lo que va a implicar también es, en el caso de ustedes, prever qué puede pasar con el sector público, qué puede pasar con el sector privado, qué puede pasar con la empresa a la cual yo le hago estados contables, yo le hago auditorías, etcétera, etcétera. O sea, queremos que todo lo que dije antes es un contexto para que vean este desarrollo, para que vean el origen mismo de esta materia, y también luego, bueno, las herramientas las piensen para su aplicación, previendo distintos escenarios que se pueden dar, y también escenarios que se pueden dar por la intervención del Estado. El Estado puede acelerar escenarios, ¿sí? El Estado puede prever una devaluación y puede decidir devaluar antes a que lo haga el denominado mercado. El Estado puede subir impuestos, el Estado puede bajar impuestos, bueno, puede tomar decisiones de, bueno, como hay en Argentina en los últimos años, de controlar la compra de divisa ante los problemas de disponibilidad de dólares para otros usos que no sean el ahorro personal o el ahorro de grandes grupos económicos. Bueno, hay un montón de decisiones que ustedes tienen con estas herramientas la posibilidad de ir previendo y de ir, bueno, tomando recaudos suficientes, ir asesorando, sean empresas privadas, sean cooperativas, sean instituciones del Estado, o lo que fuere, ¿sí? Sean sindicatos, si trabajan para sindicatos, para, bueno, ONGs, para organizaciones sociales, para donde ustedes desarrollen su labor profesional. Bueno, yo creo, esperen, a ver, aguarden un segundo, vamos a silenciar. Me voy y no vuelvo hasta las 7, así que apurarse. Tráeme banana entonces. Estamos con algunas familias que son parte de nuestra clase, no, bueno, es un poco la virtualidad. Bueno, entonces, no, le decía, esto es un breve repaso. Fíjense, la unidad 1 va a tener en el práctico algunas preguntas orientadas en este sentido, porque nos parece importante poder contextualizar. Algo que me he olvidado muy cortito y tiene que ver con la macro, que en realidad Keynes, en su obra y todo, no es que él puso el título "yo voy a ser el profesor de macroeconomía". O sea, él nunca creó la palabra macroeconomía, es una creación posterior, como decía, cuando incluso Keynes ya había perdido la vida, y cuando se trata de mostrar esta síntesis neoclásico-keynesiana, hacer una suerte de división dentro de la teoría económica predominante, hacer una división. Bueno, está la microeconomía, que ustedes ya estudiaron y que concentra el pensamiento neoclásico y las herramientas de tipo marginalistas, y hay otra disciplina que engloba el funcionamiento más general, que tiene los aspectos que yo les decía, de pensar problemas más bien del corto plazo, proyectar algunos problemas del largo plazo que no los mencioné y los vamos a ver en las últimas unidades, que tienen que ver con el crecimiento económico, el desarrollo, la distribución del ingreso. Bueno, pero en esta suerte de división entre el funcionamiento de las unidades económicas y el funcionamiento más general, se crean estas dos materias, o estos dos nombres, o como se lo llame, de microeconomía y macroeconomía, ¿sí? Entonces, esta división que, insisto, después metodológicamente se complementan. Por eso, también, lo que hablamos al principio de quién puede cursar, quién no puede cursar, bueno, la correlativa de macro justamente es micro, porque se asume que las herramientas que ustedes tuvieron previas son la base para la construcción de la macroeconomía. Bueno, ¿eso por qué es así? Tiene una explicación, como les decía antes, porque hay una síntesis del pensamiento neoclásico con el keynesiano,
y es lo que se sigue estudiando, dando desde hace muchos años en todas las universidades del mundo, no solamente del país. Bueno, quería hacer esa aclaración, me acordé que no estaba hecha y creo que ayuda a pensar de qué se trata nuestra materia. Bueno, no, yo creo que de mi parte ya está, al menos lo que les quería resumir, contar. Tienen los videos en la web de la profe para complementar, y si todo lo que quieran preguntar, consultar, adelante. Después estaba el tema de matriculados, que no me olvidé, pero si antes quieren preguntar algo de esto, bueno, adelante. Profe, ¿los trabajos prácticos ya están subidos para este viernes? Lo vamos a subir en un ratito. ¿Se escuchó, no? Sí, profe. Ok, Daniel, está bien. Bueno, no sé si hay más preguntas, dudas, opiniones. Si bien leí alguna vez algo sobre Keynes, sobre Friedman, sobre el keynesianismo. ¿Les pareció interesante, aburrido? No sé, opinen. El que quiera opinar. Sí, dice Paola Carrasco, vamos a dejar trabajos prácticos anteriores, háganlos. Sí, los vamos a subir para que el que lo quiera resolver, y bueno, no los tienen que entregar, pero sí, si quieren preguntar después, pregunten respecto a dudas o lo que fuera. Hola, profe, buenas tardes. Una consulta. Las clases de práctica de los viernes, ¿vamos a resolver esos trabajos prácticos? No, si quieren preguntar, sí. Ah, bien, muchas gracias. Bien. Perdón, ahora está la profe Silvia, que justo entró después. Silvia Chávez es nuestra profe, también de la cátedra. Bueno, si no sé, ¿querés saludar o decir? Hola, buenas tardes, muy tardes, hasta que resolví problemas técnicos, recién me pude incorporar. Bueno, comenzamos una nueva etapa, saludarlos, desearles lo mejor, recomendarles desde el primer momento que no dejen de leer, que es mucha bibliografía y que lo que vamos a hacer es evaluar la comprensión de textos, más que trabajen con apuntes de apuntes y resúmenes viejos, porque ya nos ha pasado en la primera parte. Entonces, bueno, vamos a pedir y vamos a evaluar que ustedes tengan más lectura del material, de libros por encima de todo. Así que, bueno, si tienen alguna duda estaremos nosotros disponibles. Y los trabajos prácticos todavía no se subieron, ¿sí? Porque estamos actualizando la página. Así que apenas esté les vamos a estar avisando, o los van a poder ver, ¿sí? No falten a la práctica, no falten a la teoría, y bueno, que les guste tanto como nos gusta a nosotros. Y vamos a ir viendo, depende de cómo el final depende de cómo ustedes se desenvuelvan en clase, ¿sí? De lo que se presenten, de las dudas, del desarrollo que hagan de la materia. Esto es cambiante y esta modalidad virtual nos ha llevado a replantear hasta la forma en que los vamos a evaluar. Por eso es importante que participen. Ahí preguntan si los trabajos se presentan. Los trabajos prácticos viejos, no. Solo si quieren preguntar dudas, sí. Los días viernes o por el foro. No hay que presentar. Las cosas que hagamos los viernes, evaluemos los viernes, en algunos casos van a tener fechas de presentación, se las vamos a decir, todo. Pero eso se va a desarrollar cada viernes. ¿Sí? Bueno.
Ahí Antonella preguntaba, esperen, dice, ¿puede repetir a lo que apuntaba Keynes en cuanto al capitalismo? Sintéticamente, Keynes, como decía antes, tiene una lectura de 3 momentos. El momento de la madurez del capitalismo es el que justamente lleva a todos estos problemas agudos de guerras, de la gran crisis, y por ende él veía que con sus recomendaciones de política económica respecto a cómo desincentivar el desarrollo del capitalismo financiero en pos de un capitalismo productivo y con un rol preponderante del Estado en todas aquellas actividades donde el sector privado no se quiera meter porque no le conviene, no es rentable, llevaba a una etapa de estabilidad, la era de la estabilidad. La estabilidad significaba que la economía funcionaba creciendo moderadamente, las ganancias se estaban de algún modo reguladas o eran bajas, y había pleno empleo, y se evitaban de algún modo las crisis y también los conflictos, no solamente económicos, sino también las guerras. ¿Sí? Bueno, si uno ve después de lo que pasó, era una lectura un poco utópica en un sentido, porque él plantea esto en el año 36 y en el año 39 termina todo mal, porque empieza una nueva guerra mundial, ¿sí? Pero bueno, él tenía un poco esa lectura, tomar esas medidas para evitar los extremos, ¿sí? No sé si a Anabela quedó más claro. Candela Alvarado, sí, está la guía que está, cartilla para seguir la materia, está la guía de la materia que, bueno, no sé dónde quedó toda la parte de la de fotocopias de la facultad, pero entiendo que en el aula la teníamos en PDF por partes, ¿no, Sil? Está en partes, ¿sí? Por cada unidad. Yo no he podido ver si Daniel pasó toda si hizo una copia de la página de licenciados a la página de macroeconomía para contadores, eso no he podido ver. Pero si lo hizo así, pasó todos los archivos y en los archivos están todas las unidades, están las guías de estudio y está el resumen con el PowerPoint. Profe, Sí. yo tengo una duda. Si el Sí. sistema capitalista, ¿no? Viene teniendo un funcionamiento desde varias décadas ya, ¿por qué entró en crisis? Usted habló de una crisis de capitalismo, porque sigue vigente. Por eso me entra la duda. Bueno, el análisis, lo que yo planteé es que para entender el origen de los planteos de Keynes, que va a ser uno de los que más influye para que aparezca luego la cuestión de la macroeconomía, se dan en una coyuntura única desde el punto de vista de la magnitud de la crisis. No porque el capitalismo no haya tenido crisis antes del año 29 ni después, ¿no? O sea, crisis el capitalismo había tenido y tuvo luego muy importantes, pero no de la magnitud de la que tuvo en el año 29. Entonces, primero hacemos una mención para poner de algún modo en su justo término de qué estamos hablando, de qué contexto histórico estamos hablando. Bueno, ahora sí, como tiene crisis, el capitalismo se ha recuperado de esas crisis, ¿no? A lo largo de su historia. Ahora, eso es parte del funcionamiento de todo organismo social. Todo organismo social, como todo cuerpo, tiene momentos donde está enfermo, donde está espléndido, donde se enferma y se recupera, donde está bárbaro y se enferma. O sea, funciona de esa manera. Lo que muchos teóricos tratan de ver es cuáles son las edades de todo organismo social. Keynes, en lo que respondía antes, él hablaba de la etapa de la madurez, que la etapa de la madurez había llevado a todos esos extremos que él quería ver cómo evitar, y por ende ir a una etapa nueva, que sea la de la estabilidad. Bueno, el capitalismo del año 29 hasta ahora está llegando ya a tener
100 años, o sea, en los próximos 8 años se van a cumplir 100 años de la crisis del 29, ha tenido otras crisis agudas, no de la magnitud esa, se ha recuperado, pero todas las recuperaciones que ha tenido de los últimos 40 años, ¿no? Periodizándolo, han sido recuperaciones en donde nunca se vuelve al punto previo. Entonces, eso también habla de un organismo que tiene dificultades profundas, porque no es que se recupera de una enfermedad, como son las crisis, supongan que hagamos esa analogía, y sale espléndido, mejor que antes. No, cada crisis se sale, en términos relativos, sin recuperar todo lo que se perdió. Todo lo que se perdió en materia de empleo, en materia de empresas que cierran, en materia de pobreza, en materia de los derechos laborales que se pierden, ¿sí? Bueno, el caso argentino es uno de los casos en el mundo incluso donde más se ha acelerado el hecho que después de las últimas grandes crisis nunca se vuelve por lo menos a antes. Y bueno, y ahora estamos en una situación particular, una pandemia, agravó todo, pero el capitalismo eso, funciona como un organismo que tiene una edad en donde en todo el mundo, incluso en el propio Estados Unidos, que ahora está saliendo en parte de los efectos de la pandemia, no sanitarios sino económicos, pero toda la gente que incluso volvió a trabajar vuelve en peores condiciones que antes del inicio de la pandemia. Entonces, bueno, es así como funciona porque, si no me equivoco, lo decía Schumpeter, que es contemporáneo de Keynes. Schumpeter decía que cada crisis es una oportunidad. Bueno, ahora en una sociedad, algunos hacen la diferencia y otros para arriba, y otros hacen la diferencia para abajo, ¿sí? Pues, no todos ganan, ¿sí? Bueno, entonces, hay que ponerse a estudiar para entrar en detalles. Mi respuesta es bastante general, pero lo que le trato de transmitir son dinámicas o formas de funcionamiento. Hay muchos autores que describen cada crisis, por qué se dio esa crisis. Todas las crisis no son iguales, todas las crisis no se deben a los mismos motivos, y no todas las crisis se resuelven de la misma manera. Ahora, en toda crisis de los últimos tiempos se ve lo mismo. Nunca se vuelve al punto, por lo menos a estar igual que antes. Siempre se queda más frágil todo, aunque eso no quiera decir que no haya ganadores y perdedores. Hay gente que en la pandemia se hizo más millonaria que antes. No sé si vieron la semana pasada o hace poquito al dueño de Amazon. Se pagó un propio cohete y fue al exterior 10 minutos y bajó. Fueron millones de dólares tirados en un tipo que bueno, pero el tipo se contaminó un montón. Bueno, además de todos los efectos que eso tiene, pero una persona que en el medio de la pandemia, cuando mucho la está pasando muy mal, él usa la pandemia porque distribuye productos con el sistema de Amazon en todo el mundo, se hizo más rico que nunca, es el más rico del mundo supuestamente, y ahora se dio el lujo de viajar al exterior. Bueno, son cosas irracionales, pero para graficar en forma de la propia realidad, podría ser ciencia ficción, pero lamentablemente no, es verdad, pero los extremos de toda crisis, bueno, ganadores, perdedores, y el problema es, bueno, ¿cómo llegás a la próxima crisis? Bueno, todos están discutiendo que todas estas fragilidades han dejado todo mucho más expuesto, y si viene otra nueva crisis, bueno, va a ser más complicado, y desde ya que hay países, no solo personas o sectores sociales, hay países que quedan más fuertes, hay países que quedan más débiles. Bueno, el caso de Argentina es un eslabón muy frágil del sistema mundial, muy frágil. Argentina lo soplás y se puede contagiar rápidamente, pero bueno. Están bien las preguntas, yo invito a que profundicen, busquen autores, si quieren traerlos, mandar en el foro, ojalá podamos hacer algo de ida y vuelta. ¿Sí? Son temas muy importantes, más allá del desarrollo específico
o cada modelo habilita un montón de discusiones. ¿Quieren traer? Bárbaro. Bienvenido. Sí, perdón, las farmacéuticas también son grandes ganadoras, utilizando el tema patentes por las vacunas COVID, entre otras drogas, ¿no? Dice Marisol, perdón, el programa, tenemos la planificación de la materia, que entiendo la deberían haber subido a la... Voy a preguntar a Jaime a ver dónde, si ellos la suben ellos. Si no, la podemos subir nosotros al aula nuestra. Pero se supone que en la página de la facultad entran a la carrera y tienen ahí todas las materias. No sé si la habrán subido. Bueno, no sé si hay más preguntas. Sí, no sé si querías agregar algo. No, no, nada más. Nos estamos viendo el viernes. Que para el viernes, por favor, traigan analizado el trabajo práctico en lo posible resuelto, con dudas para plantear. Y bueno, nos estamos viendo el viernes. Bien, sí, dame un segundo nomás. Quedaba el tema de matriculación. Me mandan acá el chat, así lo anoto en el cuaderno, porque había algunos que los teníamos que, algunos estudiantes que lo íbamos a ver si los podemos matricular nosotros. Ese sería el último punto, si no hay nada más. ¿Les parece? No sé si quieren mandar acá el chat. Bien, Belén. Álvarez Carlos. Tejerina Melinda. Cinco. No, Mayra, las clases teóricas, no, las prácticas les pedimos sí el 80%. No sé qué. Profe, los viernes tenemos horarios de 15 a 17 también. De 15 a... Todos los horarios nuestros son de 15 a 18, pero Ajá. bueno, depende de la clase, depende, no siempre se respeta hasta las 18. Ah, ok. Gracias, profe. No, está bien. A veces incluso la parte práctica, si tienen que resolver prácticos en el aula virtual, bueno, a veces eso se puede hacer un poco más largo, ¿sí? Pero siempre igualmente no más de las 18. Gracias, profe. De nada. Sigo anotando. Profe,
¿Puedo molestar un minuto? Sí, no es molestia, pero diga. Una consulta. Por ejemplo, usted dijo que teníamos que trabajar en grupo. Nosotros ya venimos trabajando con grupos que ya teníamos armado en microeconomía. ¿Hay alguna dificultad que sigamos con los mismos grupos o nos van a armar de diferente manera? No, no hay problema eso. Ah, bien, No, bien. no hay problema. Además que hay una cuestión de dificultades por ahora, Ah, no hay perfecto. problema. Bien. Gracias, profe. De nada. Profe, Profe, también la asistencia, es la que se exige es la de la práctica, dijo recién. En ese caso, ¿usted cómo sería? ¿Nosotros tenemos que entrar y en el chat poner nuestra libreta universitaria y nombre o solamente ustedes no lo toman? no, les tomamos nosotros. O sea, y ahí entra el tema que ya dijo la profe María Marta, que van prendiendo las cámaras. Ah, bueno. Dice, bueno, te demora un poquito la asistencia, eh, pero se hace así. Perdón, acá está, bueno, veo el nombre, Mari, vengo de la UNC, ya hablé con el secretario, bien, lo van a matricular. Y después preguntaba, Tania, ¿para qué está anotando? Gente que no se pudo matricular, eso estoy anotando. Bueno. Si queda alguien colgado, ve después, manda por el mensaje o el foro. Mensajes o foro. Bueno, digo los que tengo anotados. Llamas Belén, Álvarez Carlos, Tejerina Melinda, Ruiz Aldana, Irina Toconás, Capelete Ezequiel, Rengel Patricia, Tinte Karen, López Lorena, Morales Walter y Aramayo Julio. Bueno, ahí se anotó, bueno, 3 personas más. Mendoza Julieta. Bueno, después por el amigo, compañero de Rocío, de Moreno Juan, no hay problema, mandan al foro o por mensaje de chat del aula y lo vemos. Ahí anoté a Soria Daniela, Mendoza Julieta y a María Emilia Batalla. No, no es la asistencia. No estamos tomando asistencia, estamos viendo la gente que no está matriculada. Por lo que pregunta Julio. Ok. Sí, se pueden retirar. Si ya está lo de... Bien, ahí anotó. Si ya está, se pueden retirar. Espera. Hasta luego, profe, nos vemos el viernes. Hasta luego, hasta el viernes. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Hasta luego, gente, profe. nos vemos. Chau, chau. Chau. Sí, Gastón, ¿Sí? ¿nos quedamos un ratito? Dale. Bueno, ya está solucionado. Pero sabe que Recording stopped. lo que sí es. Sí, lo que pasa es que hay una materia que es lengua extranjera y me fijé recién, no es inglés, es porque